Esperemos que después del mensaje salgamos todos renovados de fuerza, porque vamos a estar viendo algo sobre eso. Bien, buenas noches, bienvenidos a todos, a los que no saludé, buenas noches. En esta noche vamos a estar reflexionando un poco sobre la importancia que tiene la perseverancia en nuestra vida cristiana, y más aún entendiendo la etapa en la que estamos atravesando, la etapa de juventud. Acá somos todos jóvenes, algunos más jóvenes que otros, algunos no tan jóvenes, pero sí, somos todos jóvenes, y más también aún en las circunstancias en las cuales nos tocan vivir, que estamos atravesando, y eso también lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero antes vamos a hacer una especie de repaso, un poco del repaso del tema que estamos viendo acá en las reuniones de jóvenes. Ya hace varias reuniones que venimos haciendo referencia a ¿qué cosa? Son 3 letras. Ahí está. Decisiones determinan destinos. Las decisiones que vos hagas, las decisiones que hagamos el día de hoy, van a determinar en cierta forma cuál va a ser nuestro destino. Es por eso la importancia de que sepamos formarnos, de que sepamos buscar en nuestro día a día para poder tomar decisiones que sean buenas. Y hago buenas entre comillas porque sabiendo la dificultad y quizás la subjetividad, como Mati también nos explicaba en su mensaje, que muchas veces trae consigo analizar si una decisión es buena o es mala, si es mejor que una buena, o si es peor, o si es menos peor que otra peor. Ya me hice una ensalada. Pero bueno, con todo lo difícil, la dificultad que trae analizar cuál es una decisión buena. Ahora, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones en nuestras vidas? Bueno, el autor del material, y lo vimos también, Nico también lo explicaba, responde a esta pregunta diciendo que podemos tomar buenas decisiones si utilizamos buenos filtros. Y el autor habla de los filtros como si habla esto de usar filtros como un proceso por el cual analizamos la situación o la decisión que tenemos que tomar a la luz de un criterio que ya habíamos fijado o habíamos fijado previamente para nuestra vida. ¿Con qué? Con el objetivo de encontrar una respuesta que sea sabia. Es como cuando nos ponemos, yo lo pienso como un filtro de luz, más que un filtro de agua o alguna de esas, sino un filtro de luz a través de lo cual nosotros podemos ver la situación de distintas maneras aplicando distintos filtros. A esa referencia, a esa imagen me hace acordar a mí, como si fueran unos lentes en el cual nos ponemos, sobre lo cual podemos ver las cosas, podemos ver la realidad que nos sucede. Por eso podemos decir que las buenas decisiones se toman sobre principios. Es usar nuestros principios preestablecidos, bíblicos, esperemos, como filtros en los cuales podemos tomar buenas decisiones, en consecuencia a esos principios. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto, vamos a llegar a lo que va a ser el filtro de esta noche, que se engloba en una sola palabra, que es perseverancia. El título que da el autor al capítulo es Perseverar para llegar lejos. Y cuando reflexionaba sobre el tema de la perseverancia, pensaba que vivimos en una época en la cual perseverar es algo muy difícil, hasta podríamos decir aún más difícil que antes. Lo momentáneo, el consumo rápido, básicamente está reinando todo lo que es la realidad, todo lo que es nuestro alrededor. Y eso que sin dudas influye en nuestras vidas de forma directa y hasta a veces es preocupante. No sé si alguna vez lo notaron ustedes en ustedes mismos, pero yo he notado en muchas ocasiones lo difícil o lo que nos cuesta poder sentarnos, por ejemplo, en cosas que ni siquiera son cuestiones cristianas, ¿no? Por ejemplo, a ver una película. Una película de 2 horas hoy en día ya no es algo que se consuma tanto, sino lo que más se consume son reels de 30 segundos, 1 minuto de contenido basura, o lo que nos cuesta poder sentarnos y destinarle tiempo a un buen libro, por ejemplo, o un gran libro.
El consumo de multimedia se redujo básicamente a esto que decía, de videos cortos, de segundos, vacíos de contenido, vacíos de reflexión, en los cuales podríamos estar un montón de tiempo, incluso horas, y quizás terminar y no recordar absolutamente nada de lo que estuvimos haciendo en ese tiempo, no recordar lo que estuvimos viendo, más que los últimos 2 o con suerte 3 videos, TikToks, Reels, lo que sea. En una sociedad donde si queremos comer algo, lo pedimos. Si queremos, ¿para qué gastar el tiempo, no? En cocinar, en buscar recetas. Donde si queremos buscar alguna información, la tenemos al alcance de la mano, no hace falta ni ir a una computadora, ya tenemos el celular donde podemos ver cualquier cosa en segundos sin tener que recurrir a ninguna especie de bibliografía pesada o alguna biblioteca, ni hacer una gran actividad de investigación. Una realidad donde si queremos realizar algo, se lo podemos pedir a una inteligencia artificial y te hace cosas tremendas en simples segundos. Una vez haciendo la prueba con un tío de Santa Fe, le pedimos a la inteligencia artificial que nos organice una conferencia de iglesia con tema, no me acuerdo qué tema le habíamos puesto, pero le habíamos puesto tema y te tira. Bien, para esta conferencia necesitas tantos materiales, esto, lo otro. Van a ser 5 reuniones. La primera reunión va a ser sobre esto, la segunda sobre esto. El lema de toda la conferencia va a ser el lema. El texto clave va a ser este. Necesitas gente que vaya y que lleve sillas así, todo, en 5 segundos. Donde podemos tener todo al instante, sin problemas, en segundos. En un mundo donde si queremos comunicarnos con alguien ya no hace falta mandar una carta o ir caminando hasta la casa, sino que sacamos nuestro celular y llamamos en el momento. Y si llega a no contestar, la ansiedad nos hace preguntarnos, este tiene teléfono, ¿para qué tiene teléfono si no va a contestar? Y en este tiempo de tanta movilización y este tiempo de tanto cambio en básicamente todas las áreas de la humanidad, es extremadamente difícil mantenerse en lo que empezamos, en aquello que empezamos, mantenerse constante. Y ese es el contexto en el cual los cristianos también nos movemos y, como decía al principio, nos vemos influenciados por nuestro alrededor, no estamos alienados del mundo, sino que vivimos en el mundo. De ahí la importancia de la perseverancia en cada una de nuestras vidas. En un lugar donde empezar una actividad, un ministerio, un plan de lectura, un plan de oración, ya de por sí es difícil, pero con nuestra experiencia probablemente cada uno de nosotros podrá, seguro se dio cuenta de que lo verdaderamente difícil es mantener aquello que empezamos, aquello que iniciamos, tantas cosas que iniciamos y tan pocas son las que terminamos cumpliendo y terminando. Vamos a buscar un versículo en Eclesiastés 7:8. Que alguien lo lea. Y usen la Biblia, no el celular. Es más rápido. Nah, era un chiste. Bien, Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio. Acá ya el Coelet nos estaba, en un versículo escrito hace miles de años, nos hablaba sobre esto que estamos viendo en esta noche. El escritor acá sabía que entre el principio y el final de un negocio, en ese lapso grande es donde se encuentra el tema de la perseverancia. Y sin perseverancia, por más que el negocio haya empezado de la mejor manera, con la mejor de las intenciones, no va a tener un buen final. Ahora, estuve buscando un par de definiciones de perseverar o de perseverancia. Una de las primeras que encontré dice mantenerse constantemente en seguir, continuar, llevar lo que se ha comenzado, durar permanentemente o por largo tiempo. Esa es una definición de diccionario. Una definición de diccionario bíblico habla de perseverancia que viene del griego
proscartéresis, que significa constancia, persistencia, y proscartereo, tan difícil es la palabra en inglés, que significa atender constantemente, continuar sin desvíos, adherirse firmemente, agarrarse bien. Y después encontré otra definición que me gustó mucho, porque habla también de las situaciones y del contexto. Dice, este verbo hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Y mientras pensaba en esto y reflexionaba también un poco sobre la perseverancia, pensaba que a veces los cristianos le ponemos mucho enfoque, mucho énfasis en perseverar en las demás cosas de nuestra vida, como nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra familia. Y a veces, no sé si dejamos de lado o no le damos tanta importancia a la perseverancia en nuestra vida espiritual. Y en este mensaje, haciendo una aclaración, un paréntesis con respecto a las definiciones anteriores también, no vamos a hablar de perseverancia como habrán escuchado una vez la perseverancia de los santos o como seguridad de salvación, sino lo que acabo de comentar, de mantenerse firmes, de mantenerse constantes en un proyecto ya comenzado. No a perder la salvación o ganarla, porque nosotros creemos y enseñamos que la salvación no se pierde. Vamos a buscar en Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 y 12. ¿Quién lo lee? Bien, gracias. Acá Pablo oraba, venía hablando ya desde el versículo, bueno, viene desde el principio del capítulo, ¿no? Pero decía desde el versículo 9, nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y ahí empieza lo que leímos también. Pablo oraba para que los cristianos sean fortalecidos para toda, ¿cómo dice el versículo 11? Para toda paciencia y longanimidad. Sean fortalecidos para toda paciencia. Estamos llamados a tener una vida de perseverancia. Y esa perseverancia requiere de nuestra paciencia también. Requiere paciencia porque los resultados de nuestras elecciones correctas en el día a día que hacemos hoy pueden tardar meses en llegar, pueden tardar años, incluso puede que nunca veamos los resultados en esta vida. Y desde la experiencia siendo de esas personas que se quedan mirando el plato del microondas mientras lo ponemos y que golpeamos ahí, que lo saca un segundo antes para que no suene y sacarlo lo antes posible, puedo dar fe de que ni la perseverancia ni la paciencia son cosas que se produzcan en nosotros con tanta naturalidad. Cuando vemos en Efesios 6 el tema de la armadura de Dios, que lo estamos viendo en la escuelita, Pablo termina diciendo, después de dar todo el tema de la armadura, termina diciendo que una vez que tengan la armadura puesta, la tarea que continúa es la perseverancia en eso. Vamos a leerlo, Efesios 6, 18. Acá ya terminó de dar todo, recién termina de dar cada uno de los armamentos para la armadura de Dios. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Somos llamados a perseverar. La perseverancia es el llamado de Cristo a seguirlo básicamente en nuestro día a día. A pesar de las dificultades que veíamos al principio de nuestra realidad, que se nos presentan básicamente día a día a la hora de tomar las decisiones,
La esencia de la vida cristiana no puede cambiar con la cultura, no cambia con la cultura, y estas palabras de Pablo a los colosenses que leímos antes también son palabras que se aplican en nosotros, y esto que leímos en Efesios también. Basta con mirar un poquito alrededor en esta reunión y poder darse cuenta de que varias caras que están hace un montón de tiempo, vamos a empezar por lo bueno. Hay varias caras que están hace un montón de tiempo y que podemos ver en cada reunión perseverando, pero también podemos encontrar que hay varios que no han seguido en este camino de obediencia a Dios. Tantos nombres que a cada uno se le ocurrirá, de gente que pasó y que ha abandonado este camino. Quizás muchos otros que su amor por el Señor, su amor por Cristo se enfrió de distintas formas, con distintos motivos. Pero incluso no hace falta irse tan lejos y pensar en los demás y analizar a otras personas, sino que la mayoría de nosotros, con hacer una mirada retrospectiva, alcanza y sobra. ¿Cuántas cosas nos propusimos de buena fe que se vieron frustradas por la falta de perseverancia? ¿Cuántos objetivos de año nuevo? La típica. Me pongo el año nuevo, este año voy a hacer esto, lo otro, termino no sé qué, y después a mitad de año no estamos ni cerca. ¿Cuántos desafíos de campamentos, de fogones, que no hemos cumplido? ¿Cuántos servicios iniciados, quizás con un fuego tremendo, pero que terminaron quizás sin realizarse o hechos sin ganas? Mi pregunta ante estas cosas es, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay gente que simplemente abandonó su vida de obediencia a Dios, no fue perseverante? ¿Por qué dejamos las cosas también inconclusas nosotros como hijos de Dios? Y encontré un autor en un libro que daba una especie de respuesta a esto que me pareció muy sensata. Él hablaba que hay muchas respuestas en realidad para esta pregunta, pero la respuesta, enfocándolo en el propósito del mensaje en esta noche, es que sus elecciones día a día, nuestras elecciones día a día también, hora a hora, los distrajeron espiritualmente y fracasaron. Hoy en día hasta la ciencia, no hace falta buscar autores cristianos, incluso ha descubierto que para lograr constancia en algo es necesario empezar a pequeños pasos. Para generar rutinas es necesario empezar de a poquito, con las decisiones día a día, hora a hora, como decía este autor. De nada me sirve un subidón de energía que me anoto, no sé, a todos los ministerios que puedo y que me propongo todos los desafíos, si cuando pasan 2 meses ya no estoy cumpliendo nada. Y yo puedo dar un montón de experiencias propias en las cuales me pasó eso. Me acuerdo una vez que dije, voy a empezar a memorizar la Biblia, me voy a aprender el libro de Santiago. No tardé ni un mes en dejar de aprenderlo. Así que nos cuesta tratar de ir paso a paso en vez de querer salir corriendo al otro extremo. Es preferible, decía el autor del material, avanzar un paso a la vez en lugar de correr por correr, de querer avanzar sobre todas las cosas. La ambición no es necesariamente mala, pero es necesario aprender a caminar antes de empezar a correr, como dice el dicho, y no buscar atajos, no buscar caminos rápidos en los cuales podemos caer y podemos fracasar. El autor del material escribió una frase que dice que él se preocupaba porque sabía que el talento te puede llevar a lugares donde el carácter o la madurez no te pueden sostener. Ir a lugares pensando que podemos, porque podemos con todo, y después que termine todo eso frustrado. Hay un conocido escritor de libros no cristianos, libros de autosuperación y de liderazgo, que se llama John Maxwell. Escribió un montón de libros el tipo, y dice que no tiene ningún secreto para el éxito más allá de la constancia de avanzar sin detenerse, dando pasos firmes. Él de hecho recomienda lo que se llama la regla de las 5 acciones. El ejemplo claro: si yo quiero estudiar para un final de la facultad y lo hago todo y quiero estudiar todo en un mismo día y
me como el libro y probablemente no aprenda nada y termine desaprobando. En cambio, si me centro en estudiar, diría este autor no cristiano, ¿no? Si me centro en estudiar 5 páginas por día, con el tiempo debido, entonces ahí sí voy a poder aprender de forma constante y los beneficios son mayores y seguramente terminemos aprobando ese final. Algo muy similar, no sé si habrán escuchado el famoso escritor Stephen King, fue muy atacado duramente por muchos críticos diciendo, escribe como 5 o 6 novelas al año, no puede ser que haga cosas buenas. O sea, lo atacan mucho por ese lado. Y un día le preguntaron, le consultaron cómo era que hacía para escribir tantas novelas en tan poco tiempo. Y él respondió que simplemente tiene la costumbre de escribir 6 páginas al día. Y con esas 6 páginas al día alcanza para en 2 meses escribir como 350 páginas, no sé. Ahora, en la vida cristiana, ¿cuál es el secreto para perseverar en la vida cristiana? Bueno, vimos algo antes de enfocarse en tomar las decisiones concordantes a lo que queremos conseguir y hacerlo día a día y hacerlo hora a hora. Entonces, de esa forma, la perseverancia es más práctica y más sencilla para aplicarla en nuestra vida diaria. Pero hay algo más. Hay algo más, como era la radio de acá de la iglesia. Teníamos una radio. Para perseverar es necesario amar más a Jesús que la causa por la cual estamos buscando perseverar. Es necesario amar más a Jesús que a la causa por la cual estamos buscando perseverar. En la perseverancia, para una causa específica, no podemos estar motivados simplemente por como decía al principio, un subidón de energía que me agarró un día o porque me enojé mucho con una situación, vi una situación, me enojé, entonces lo voy a hacer, o todo lo contrario, me conmoví por una situación y por una cuestión emocional lo voy a realizar. Por más que estemos luchando contra, no sé, la violación de los derechos humanos, contra el aborto, con la esclavitud, drogas, delitos, hay que siempre mantener la mirada fija en Jesús, porque si no todo eso va a terminar frustrando tarde o temprano, o se va a terminar desvirtuando del propósito original. Para perseverar, entonces, es necesario tener una pasión por Jesús, aún más grande que la pasión que se siente por esa causa misma que estamos hablando. Si a mí me gustan los el amor por Jesús tiene que ser más grande por el amor por los en sí, que termina englobando todo y después lo vamos a leer también en la Biblia. En caso contrario, como dije antes, la causa podría terminarse de forma rápida, o la causa misma acabaría tomando el lugar del Señor, y por tanto se volvería como si fuera un ídolo, como a muchas personas les pasa, por ejemplo, con el trabajo. Ahora, hay un libro que decía que no se sumerjan en la causa justa, en la justa causa, sino que se sumérjanse en un Dios justo que nos llama a realizar una serie de causas y nos sustenta en cualquiera de las cosas que nos llama a hacer. Él nos da la fuerza necesaria para realizar cada una de las cosas que Dios nos pide, pero el centro es Dios justo, no la causa justa, sino nuestro Señor. Para perseverar en una causa hay que recordarse constantemente que se trata de Jesús, que se trata de Jesús. Jesús dice: lo que le hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, parafraseando, ¿no? A mí también, a mí me lo hacen, a mí me lo hicieron. Y si no se trata de Jesús, entonces llega el momento de cuestionarse, ¿por qué seguís defendiendo esa causa que estás defendiendo? ¿Acepto un mate o un vasito de agua? Estoy quedando sin voz. Ahora también hay otro punto. Para perseverar hay que realizar sacrificios. Y muchas veces son sacrificios difíciles. Para perseverar hay que estar dispuestos a quizás ser impopulares por esta causa, a ser criticados. Si no estamos dispuestos a ser, por ejemplo, agredidos por el mundo, no vamos a perseverar en ninguna causa, al menos ninguna que valga la pena. Si insistimos en ser respetados o en ser alabados por el mundo,
Entonces no solo no vamos a dejar de lado la causa en sí, sino que también nos vamos a alejar del trasfondo de la causa, que es, como decíamos antes, el Señor. Juan 15:20, que alguien lo busque. Bien, gracias. Si a mí me han perseguido, a vosotros también les perseguirán. ¿Quiénes somos nosotros para esperar que el mundo nos trate mejor de lo que trató a nuestro Señor Jesús? Los seguidores de Cristo, los cristianos, los mini Cristo, vamos a decir, tenemos que esperar lo mismo que le dieron a Cristo. Podemos esperar del mundo injusticia, tergiversación, y nuestra preocupación debe ser seguir como es debido para seguir en obediencia a las ordenanzas de nuestro Señor. Nuestra preocupación no tiene que ser nuestros derechos, nuestra reputación en el mundo. No, nuestra preocupación debe ser seguir a nuestro Señor. Uno de los enemigos de la perseverancia es el deseo muchas veces de ser popular en el mundo, ser popular en la iglesia también. Si nuestra mirada está en cualquier parte que no sea Jesús, si nuestra motivación está en cualquier parte que no sea Jesús, entonces no vamos a tener la suficiente resistencia para poder soportar las pruebas, ni las críticas, ni nada. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Cerrando esta idea. Yo lo leo, dice Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El Señor es quien nos debe preocupar su aprobación. El Señor es quien nos debe dar su aprobación. No nos tiene que preocupar la aprobación del mundo. Ahora, la perseverancia requiere de algo más que un simple deseo. Requiere una dedicación diaria. Y esto lo hacía mucho hincapié el material. La persona en la que uno se convierte va a ser un resultado acumulado de las decisiones diarias que van haciendo. Hay una frase que dice, vas a hacer aquello en lo que te estás convirtiendo ahora. Que parece una obviedad, parece una pavada, vas a hacer aquello en lo que te estás convirtiendo ahora. Pero es necesario reflexionar que no voy a llegar, no sé, a Neuquén, si no empiezo caminando de a poquito para allá, no voy a llegar. Entonces, en lo que te estés convirtiendo ahora es en lo que vas a llegar a ser si no haces un cambio drástico. Nosotros nos convertimos en el producto de aquello en lo que decidimos dedicarnos y meditar. Y estas dos palabritas las vamos a tener ahora bien presentes porque vamos a buscar el Salmo 1, muy conocido. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todos meditamos, todos tomamos el ejemplo para nuestra actitud, para nuestro comportamiento, de lo que es el fruto de nuestra meditación, de lo que nosotros pensamos. Ahora la pregunta es, durante el día de hoy, durante esta semana, ¿cuál va a ser mi actitud? Mi actitud va a ser el fruto de lo que piense por mi serie preferida, por el diario, por las noticias, por lo que diga mi profesor, de mi celular, o voy a buscar la delicia en lo que son las cosas de Dios. Todo depende de cómo nosotros elijamos pasar nuestro tiempo. El Salmo 1
que estábamos leyendo, dice que la palabra de Dios, el hombre que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando llega su tiempo da fruto y que su hoja no cae y que prosperará. Básicamente todo eso nos está hablando de perseverancia. Un árbol bien plantado, un árbol que da su fruto, que su hoja no cae, un árbol que es perseverante, que no va a caer porque sí. Un árbol no elige dónde ser plantado, pero nosotros sí elegimos dónde somos plantados. Nosotros decidimos cuáles van a ser nuestras fuentes de nutrición. ¿Qué es lo que elegimos nosotros? Es lo que va a determinar, lo que va determinando si nosotros damos fruto y perseveramos o si nos vamos a marchitar y no perseveramos. Y sin miedo a ser repetitivo, voy a llegar de vuelta a la conclusión de que la perseverancia implica elegir diariamente, de forma que nuestra decisión sea correspondiente al objeto que queremos conseguir. Que nuestra elección en ese momento, en esa parte del día, sea correspondiente con el objetivo que tenemos en mente. Si tu deseo es prosperar, pedile a Dios que te dé la capacidad de poder poner un pie delante del otro. Y después toca moverse uno mismo. Dios no te va a sacar de la cama, te va a abrir la Biblia a las 5:30 de la mañana y te va a despertar y te va a poner a leer. No, también uno tiene que poner de su propia parte, implica también disciplina. La perseverancia implica mantener también una disciplina, y ya terminando, vamos a buscar 2 Timoteo. 2 Timoteo 2, 5 al 7, hablando esto de la disciplina. Dice 2 Timoteo 2, 5, viene hablando del soldado de Jesucristo, Pablo a Timoteo, y dice en el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y el 7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo después de decirle a Timoteo que debía sufrir las penalidades como un soldado de Jesucristo, Pablo de vuelta hace otra comparación con un atleta y hace otra comparación con un labrador. ¿Y qué tienen en común el soldado, el atleta y el labrador? Que todos trabajan físicamente, con esfuerzo de su cuerpo. Son disciplinados, son personas que trabajan mucho. Y solo así van a disfrutar el placer de la victoria, el placer de la recolección del fruto. Si no trabaja duro, el cristiano no persevera. Y la verdad que podríamos seguir hablando un montón de la perseverancia en nuestras vidas como un filtro a la hora de tomar decisiones. Las decisiones deben ser correspondientes, como decía antes, correspondientes con el objetivo al cual nos proponemos. Ahí se encuentra la perseverancia. El objetivo de este mensaje es poder dar ánimo, a dar aliento a cada uno de nosotros para que no nos rindamos ante las diferentes pruebas que pasamos. Los jóvenes, muchas veces, la mayoría de las veces, somos las personas que por ahí más tareas tenemos, que encima fuera de la iglesia tenemos un montón de tareas, estudiamos, otros trabajan, pero sin duda podemos confiar en Dios para perseverar en nuestro camino como cristianos. Y quiero terminar con un versículo, el cual me ayudó mucho a mí en lo personal. Quizás cuando llega fin de año, cuando las actividades están todas al palo, con las finalizaciones, con todo, y cuando las fuerzas de uno también están más abajo porque pasó todo el año, el trabajo, el estudio, lo que sea. Un versículo que me ayudó mucho a recordar que de dónde vienen las fuerzas. ¿Quién nos da la fuerza para perseverar? Dios. No son nuestras fuerzas las que nosotros usamos para la iglesia. Dios nos da la fuerza. Las fuerzas que tenemos no son nuestras, no son mías, sino que las da Dios. Y que si las uso para Dios, Él nos va a seguir dando fuerzas a cada uno de nosotros para seguir adelante como soldados, para seguir adelante como labradores, para seguir adelante como atletas.
No con fuerza nuestra que se gasta, y si confiamos en nuestra fuerza pasa eso, como decía al principio, un montón de energía y después no quiero saber nada, se gasta, nos hace abandonar, sino con fuerza del cielo. Y el texto es Isaías 40:31, texto muy conocido. Hay una canción también. Dice Isaías 40, versículo 31. Vamos a leer el 30. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero miren lo que dice el 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las fuerzas, como decía antes, que tenemos provienen de Dios, no son nuestras. Y Dios es el que nos sigue dando fuerzas para gastar en su obra. Realmente esto fue un tema complicado en el sentido de que Dios también me habló mucho a través de este tema. Este mensaje fue una gran prueba en este sentido en mi vida, en la perseverancia, aun cuando las situaciones nos hacen flaquear y nos cuesta saber que la conclusión es que Dios nos sigue dando fuerzas para poder seguir adelante y para poder ser perseverantes si buscamos la fuerza y la alimentación y la nutrición como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que busquemos nuestras fuerzas y nuestra nutrición en Dios.